Bueno, entonces, de lo que sí quería hablar un poco, como ya hoy os conté, era un poco sobre el futuro de la Iglesia, ¿no? Y esta charla la damos hoy, que sabéis que es el último día del año litúrgico, ¿no? Entonces, la semana pasada celebramos Cristo Rey, ¿no? Y esta tarde ya empezamos ya el Adviento, ¿no? Bueno, entonces, sabéis que la primera semana del Adviento que empezamos, a diferencia de la última semana del Adviento, que está que de alguna forma celebra la llegada próxima de la Navidad, ¿no? La liturgia, la primera semana del Adviento, habla más de la venida futura de Cristo. Entonces, que es más o menos lo mismo que estamos celebrando con Cristo Rey, ¿no? O sea, que empalman de alguna manera, ¿no? Que uno puede decir, si las lecturas son parecidas a las de la primera semana a lo que acabamos de dejar de Cristo Rey. ¿Por qué? Hay una cierta conexión entre el principio, entre el final del año litúrgico y el final, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? A mí me parece que nosotros no tenemos una concepción cíclica de la historia, de que es todo un eterno retorno, como decían los clásicos, ¿no? En todo caso, sino que para nosotros, alguien decía que más bien nuestra visión se parecería más a una espiral, por así decir, que va subiendo. Vamos dando vueltas, a mí me gusta un poco compararlo con el alfarero, ¿no? Este que habla Jeremías, ¿no? Dale una vuelta, ¿no? Que se me ha torcido la pieza. Venga, otra vuelta. Otro año litúrgico, ¿no? A ver, le vamos a pasar por el misterio pascual, que está en el centro del año litúrgico, ¿no? Para a ver si lo vamos moldeando un poquito, ¿eh? Como la carne, ¿no? Vuelta y vuelta, ¿no? Pues yo necesito, me parece, algunos años litúrgicos más, pero que Dios nos conceda, ¿vale? Porque no estoy preparado. Bueno, quiero decir con esto que tiene su sentido esto, ¿no? Su coherencia, la liturgia, ¿no? Bueno, entonces, nosotros lo que celebramos, ¿no? Durante todo el año litúrgico es, por un lado, que el Señor vino, ¿no? Tenemos, Dios se hizo carne en Jesucristo, su Hijo, y también celebramos que vendrá. Pero nosotros creemos que Jesucristo viene también todos los días, ¿no? Ahí. Sabéis que en la liturgia, creo que es el miércoles próximo, en el oficio de lecturas, pone una lectura de San Bernardo que dicen que hay como 3 venidas de Cristo, ¿no? La primera venida en humildad, donde Jesucristo fue rechazado. La última, que será en gloria, donde dice él que mirarán al que traspasaron y se lamentarán, ¿no? Pues vendrá en gloria y tal. Y en medio, dice, hay una venida intermedia. Cuando Jesucristo dice, no, haremos morada en vosotros. Y de verdad, Jesucristo dejó de estar ya presente físicamente para estar dentro de nosotros. Bueno, entonces, yo digo que Jesucristo siempre viene. Hay una cosa de la liturgia que dice que el Señor viene en cada hombre y en cada acontecimiento. O sea que hoy el Señor está viniendo a mi vida, también con esto que está pasando. No puedo decir que Dios no viene. Y otra cosa es que yo lo reconozca y que yo lo reciba. Porque Jesucristo dice, una vez dice, y ojalá que no se escandalice de mí. Por ejemplo, puede venir el Señor en un acontecimiento a mi vida y yo me escandalizo. ¿Por qué? Y uno, igual no lo recibo, pero está viniéndome el Señor. Igual el Señor, con un golpe que me he dado, por así decir, me está diciendo algo, ¿eh? Que yo hablo con los hechos también, que no solo con las palabras, que también con los hechos. Y yo puedo acogerlo o no acogerlo. Porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y tuvo que ir a la posada, ¿no? No había sitio en la posada. Y tuvo que ir ahí al portal, ¿no? Bueno, quiere decir que esto es una cosa que se repite siempre. O sea, que este misterio de la venida de Cristo, voy a intentar ver lo que se da siempre en la Iglesia, ¿no? Bueno, es que desde la Encarnación siempre estamos acompañados de Cristo y sabéis que dijo Jesucristo. Una vez que dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Lo dijo Jesús, ¿eh? Pero respondió en otro momento y dice, estaré con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Menos mal, no se ha cabreado. Bien, entonces, pero es verdad que en la medida en que vamos pasando años litúrgicos y cosas de estas, podemos decir lo que dice San Pablo, hermanos, ¿estáis ahora más cerca de cuando empezasteis a creer? De la última venida. Dice, la noche está avanzada, el día se echa encima, así que dejad de la actividad de las tinieblas y poneros a la luz. Para mí esto de la noche está avanzada, el día se echa encima me ayuda mucho porque a mí me gusta
pensar que a las 3 de la mañana está más de noche que a las 2. Pero estamos más cerca de la madrugada, ¿no? Yo en alguna situación que yo he vivido, yo digo, señor, estoy a las 3 de la mañana porque no veo nada. Y esta palabra me recuerdo una vez un sufrimiento grande que me consoló. Me dijo, tranquilo, José, estás más cerca de la madrugada, del amanecer, ¿no? Bueno, digo porque este misterio un poco es un poco en el que quiero situar un poco la charla de hoy, ¿no? Que ya que estamos en este momento, me parece que tampoco estamos tan desubicados. Entonces, bueno, una primera cosa que voy a decir, a mí lo que me dio que pensar, digo, a veces podemos pensar que entre la primera venida, la primera en humildad, la última en gloria, estamos nosotros en medio, que es a medias. No. Cuando Cristo viene a nosotros vivimos también en una situación que no es de gloria, no. Vivimos en la carne como Jesucristo y tal, ¿no? Esto es una primera cosa, porque a veces yo me he dado cuenta que yo tenía la idea en la cabeza de que, bueno, Jesucristo peleó y tal, hizo todo lo que tenía que hacer, ahora nosotros nos los comemos con patatas, para que me entendáis, ¿no? Pero me da la impresión de que igual no es así, ¿no? Y eso me ayuda a entenderlo. Bueno, porque lo que quería tratar es un poco de la problemática actual de la Iglesia y un poco de lo que quería hablar un poco de si se puede hablar un poco del futuro de la Iglesia, ¿no? Quo vadis Ecclesia, ¿no? Sabéis que Javier Luzón, ¿no? El que va a venir a nuestras jornadas, tiene un libro que es así, ¿no? Habla de dónde va a ser la Iglesia. Bien, sabéis que la Jornada de Catolicidad Pública de Madrid de este año también iba en Quo vadis, estamos aquí con el Quo vadis. Aunque más bien iba dirigida un poco al mundo, ¿no? ¿Dónde va a ser el mundo? No tanto la Iglesia, ¿no? Bueno, en cualquier caso, pues, a mí me llama la atención que sean estas dos cosas, porque en realidad hay mucha relación entre cómo va la Iglesia y cómo va el mundo. Esto es una cosa que llama la atención, ¿no? Y es así, yo creo que porque Dios lo ha querido, porque no ha querido dos historias distintas, sino relacionadas, muy relacionadas. Ahora vamos a ver qué relación tiene esta, el futuro de la Iglesia y el futuro del mundo. Porque si lo pensamos un poco, a todos nos preocupa, por ejemplo, ahora vivimos un tiempo en el cual pues hay que reconocer que la Iglesia, por ejemplo, sobre todo en Occidente, voy a decirlo, todo tiene que ver sobre todo con Occidente, lo que estoy diciendo, pues tiene una disminución cuantitativa grande, ¿no? Esto no lo podemos ocultar, ¿no? Esto lo vivimos y nos hace sufrir, ¿o no? Nos hace sufrir. También a veces cuantitativamente, por ejemplo, a veces decimos somos pocos y encima mal avenidos. ¿Esto nos hace sufrir? Me da a mí la impresión, no me lo invento yo. No, yo creo que sí, ¿no? Entonces, o sea, mal avenido, y también a veces nuestra calidad espiritual, a veces, no sé, en fin, depende, ¿no? Nos hace sufrir. Yo recuerdo que hay algunas lecturas, bueno, durante este tiempo he leído unas cuantas cosas, O sea, que no voy a decir lo que he leído, pero bueno, algunas cosas he leído. Pero bueno, tengo que decir que una de las cosas que me provocó un poco todo este pensamiento fue la lectura del libro de Dreher sobre la opción benedictina. Esto me dejó muy inquieto, ¿no? Porque yo lo leí y la verdad que salí un poco hecho polvo de esta lectura. Hay que decir que Sí, hay que decir que quizá la propuesta de Dreher es un poco más discutible y no todo el mundo ha estado tan de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que Alfonso Bullón decía, hombre, nosotros tenemos la opción paulina, ¿no? Por carisma, tampoco descalificado la opción. Bueno, la opción se puede un poco discutir, pero a mí me parece que como periodista hacía una buena descripción de la situación como es. No sé si la habéis leído, pero describe una especie de alguna manera, a través de los siglos, un poco después desde Occam, el filósofo Occam y tal, a otros, ¿no? Un poco del racionalismo, tal, que esas cosas, y esto, en paralelo a la secularización y otras cosas, describe una especie de dirección, yo diría inexorable, ¿no? Inexorable, hacia una irrelevancia, podríamos decirlo así, social de la Iglesia, más o menos. Llega un momento donde él dice un poco más o menos, decir, mira, antes pensábamos que la Iglesia podía cambiar el mundo, mira, casi refugiémonos en los cuarteles de invierno
un poco, a veces no sabemos bien la esencia, más o menos creo que resume un poco, ¿verdad? Lo que, bueno, a mí me gusta, a veces los periodistas tienen la ventaja de que como están un poco fuera pueden decir cosas que los de dentro igual nos la permitiríamos decir, ¿no? Esto suele pasar, tengo varios ejemplos de esto. Entonces a mí me parece que como periodista de verdad que lo hace bien. Entonces, pero me deja con esta preocupación un poco, ¿no? Porque esto es inexorable. Porque parece un poco decir, bueno, es verdad que ha habido unas recuperaciones, ¿no? Por ejemplo, después de la reforma protestante vino la contrarreforma, los jesuitas, tal, ¿no? Después de la Revolución Francesa vino las órdenes religiosas femeninas, masculinas y femeninas, ¿no? En la ausencia de los jesuitas y tal. ¿No? Pues después de la Segunda Guerra Mundial lo aprendió un poco de los golpes que se había dado y parece que una recuperación, pero otra vez estamos volviendo a la misma. ¿Me entendéis un poco esto, no? Como diciendo, parece que sí, que hay recuperaciones, pero ¿esto lo he pensado yo solo o también lo habéis pensado vosotros? No sé. Me parece a mí que hay más gente. Por eso quiero intentar enfrentarme a este tema. Porque a mí me dejó un poco así. De hecho, sabéis que el año pasado intentamos afrontar este tema en nuestras jornadas con aquella charla sobre la profecía de Ratzinger sobre el futuro de la Iglesia. ¿Os acordáis que Ratzinger hablaba de que el futuro de la Iglesia lo veía él como una iglesia pequeña, sin mucha influencia social y tal, ¿no? Una iglesia también cualitativamente mejor, etcétera, ¿no? Bueno, pero yo creo que esta profecía de Ratzinger se cumplió claramente, ¿no? Pero todos nos viene una pregunta, decir, bueno, ¿y nos quedamos ahí o cómo va a seguir después? Me parece que la pregunta un poco esta, ¿no? Que es la que queríamos un poco que se hablara. De hecho, ya sabéis que cuando colgamos en internet el título de esta charla, que fue una charla muy buena teológicamente sobre la teología de Ratzinger, pero el contenido que dio era exactamente el mismo que había dado en otra charla, que tenía muy pocas visualizaciones. En cambio, esta que tenía el título de la probabilidad de Ratzinger y el futuro, enseguida petó, porque me da la impresión de que es una preocupación que podemos tener todos, ¿no? Bueno, porque detrás de esto hay una pregunta, de, bueno, esto se ha cumplido, pero ¿esta Ratzinger está la definitiva? ¿Vamos a recuperarnos? O no sé si me explico, ¿no? O sea, bueno, a la de Dios a Dreher. Muy bien, después de la benedictina volverá Francisco, volverá Domingo, volverá Ignacio. ¿Entendéis un poco la cuestión, no? Bueno, entonces yo lo que pretendo, espero, luego me diréis así en el diálogo, si ayuda a la moral de las tropas lo que yo digo, no, porque alguno me ha dicho, no ayudas mucho. Bueno, yo espero, luego para ayudar a las tropas. Por lo menos a mí me ha ayudado. Bueno, entonces, ¿hacia dónde va la Iglesia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Hay algo escrito sobre eso? Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es eso, mirar la palabra de Dios, ¿no? Porque el Señor es el que nos responde. Entonces, bueno, una primera cosa es que esto si está escrito, Jesucristo se apoyaba mucho en lo que estaba escrito. De Jesucristo muchas veces siempre que dice, está escrito, no está escrito. Bueno, de hecho, cuando os acordáis, se encuentra a los desmoralizados discípulos de Maús, dice, pero qué torpes sois y tardos para entender las escrituras. Y estaba escrito que era necesario que el Hijo del Hombre tenía que morir y luego resucitar, era necesario. Estaba escrito, pero lo había hecho mucho antes. Voy a leer algunas citas que dice, que ya nos dan una pista. Había hecho Jesucristo ya en vida, dice él. Está escrito que el Hijo del Hombre se va, Está escrito que él irá al pastor y se dispersarán las ovejas, Está escrito que el Hijo del Hombre sufrirá mucho y será despreciado. Está escrito que todos os vais a escandalizar, Está escrito que la piedra desecharon los constructores será la piedra angular. Está escrito que será contado entre los malhechores. Está escrito que me han odiado sin motivo. O sea que Jesucristo engañado no estaba, ¿no? O sea que para él mismo la palabra era una cosa en la cual él se apoyaba mucho, pero pues si está escrito, si hay un autor, ¿no? Que está escribiendo bueno, por lo menos descanso en que no se le escapa de las manos y que incluso tiene un plan, ¿no? Tranquilo que tenemos un plan, o sea, plan B, plan C, pero un plan, pues no tener plan, bueno, entonces, pero Jesucristo, una cosa que a mí me llama la atención es que, y Jesucristo les dice muchas veces, ¿no? Lo repetiré varias veces, pero dice, os digo esto para que creáis, no para que no creáis, porque cuando os pase esto es decir, que no deja. Y dice, pero vosotros es lo que me dijo Jesucristo.
¿Recordáis cuando dijo la destrucción del templo? Dice, y cuando resucitó, dijeron, pues se lo había dicho. Había dicho que su cuerpo iba a ser... Lo había dicho, se me había olvidado. Pero somos un poco tardos para entender. ¿Por qué? Yo creo que porque nos da miedo, ¿o no? Y esto, que nos pasa hoy, le pasaba a los apóstoles. ¿Os acordáis que veis frutas del Evangelio de Jesucristo? No, él les empieza a hablar de un momentito, que os tengo que decir una cosa. Vamos a hacer Jerusalén, ¿sabéis? No vamos a ir a tal. Ahí me van a dar al pelo, ¿no? Y tal, y moriré y resucitaré. ¿Y los apóstoles qué hacen? Le cambian de tema. Dice que no se atrevían a preguntarles sobre esto porque tenían miedo. Esa es una pregunta. ¿Nos pasa a nosotros también un poco esto? Bueno, de hecho, a mí estudiando un poco esto, una cosa que llama la atención es que la escatología, la escatología, la parte de la teología que habla de los últimos tiempos, sabéis que a partir de más o menos del siglo V y tal, cuarto y tal, empezó a perder un poco fuelle. Y solo se hablaba de la escatología individual. Quiero decir, la escatología individual, pues cuando uno se muere, ¿qué pasa? ¿No? Los novísimos, todas estas cosas. Pero nunca se ha hablado mucho de como cuerpo místico de la Iglesia, como colectividad, la humanidad, ¿cómo va? ¿No? ¿Sabes? Pero yo creo que, bueno, en cierto modo, luego hablaremos un poco de esto, porque parecía como que nos iba bien, pero en la medida en que las cosas han cambiado un poco, la reflexión de la Iglesia y la escatología ha vuelto. Bueno, y como prueba esta charla que estoy dando, ¿no? Bueno, entonces, bien, entonces, Jesucristo de la Iglesia, entonces tenemos miedo, yo os animo, Jesucristo, a pesar de que tenía miedo, él seguía existiendo. Entonces, cogía parte y dice, un momento, a vosotros os voy a contar esto. No lo decía todo el mundo, eso es verdad, ¿eh? Pero bueno. Dice algo Jesucristo de la Iglesia. Esto que está escrito era lo que decía de sí mismo, que le pasó. De la Iglesia decía algo, Jesucristo, de lo que le iba a pasar a la Iglesia. Bueno, sí que dice algunas cosas. Por ejemplo, dice, si a mí me odiaron, a vosotros os odiarán. Dice, porque el siervo no es más que su señor. Si no, a mí me odian porque no me aprecio la libertad, pues a vosotros pasará lo mismo. Bueno, o sea que la Iglesia tiene que de alguna manera revivir lo que le ha pasado a Cristo, me parece que es una intuición que no está mal. Hay varios teólogos en la tradición de la Iglesia que, me acuerdo un texto de San Juan de Eudes que dice un poco esto, no ya simplemente cada persona, sino la Iglesia como tal tiene que revivir un poco lo que vivió Cristo. A mí, cuando alguien me hizo ver esta intuición y me dijo además, dice, mira, claro, ahora entiendo yo, dice, también la Iglesia, al principio, también Jesucristo, en su misión, al principio parecía que tenía un triunfo un poco arrollador, ¿no? La gente, ¿no? Abarrotaba las casas, ¿no? Tenían que entrar por el techo, estaba predicando en el lago y dejando una barca que me apachurran. O sea, un éxito, tanto así que querían hacerle rey. ¿No os acordáis de eso, no? Ahora, ya nos damos cuenta que luego las cosas cambian un poco, ¿no? Y cuando empieza a hablar del pan de vida y tal, este lenguaje es un poco tal. Y se empiezan a ir a unos. Y dice Jesucristo, incluso los apóstoles, dice, ¿también vosotros queréis ir? Si hay alguno que me sigue, quiere decir, no sé si habrá uno. Ahora no me sigue uno. A ver si se quedó solo, ¿no? En fin, Jesucristo. O sea que, hasta llegar, en fin, a la votación de Barrabás y tal, donde Barrabás, Jesucristo, 0 points, ¿no? Bueno, esto es lo que le pasó un poco a Jesucristo. ¿Será que la Iglesia, me dijo este amigo, dice, ¿no le toca un poco vivir así también? Pueden decir, ¿no? Que en la época un poco de Constantino y tal, la cristiandad, un éxito, y luego le toca un poco revivir esto, ¿sí? Bueno, la verdad que es un poco bonito, es casi como para no preguntar mucho, ¿no? Pero nos da miedo preguntar. Pero igual, si está escrito, igual es que tiene algún sentido también, ¿no? Bueno, pero a mí, por ejemplo, este pensamiento me ayudó mucho. Porque yo digo, sabéis que nos vamos acercando a la pasión y le pasan varias cosas a los apóstoles, ¿no? Por ejemplo, Pedro, ¿no? Claro, voy a leer algunos textos de la Iglesia.
se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Los discípulos de Emaús se conversaban entre ellos y discutían. Abandonándole todos, huyeron todos. Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Habían dividido. Los de Emaús iban para allí. Dice, no creyeron a las mujeres y a los discípulos cuando se hablaba de la resurrección. Jesús les llamó varias veces, 6 veces por lo menos en Mateo, hombres de poca fe. Nosotros esperábamos que iba a ser, pero ya no esperamos. Ya llevan 3 días y ya no esperamos, ya estoy desesperado. Bien. Dice, Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús, antes de que el gallo cante, me habrán negado 3 veces. Y saliendo fuera, rompió y lloró amargamente. Bueno, es decir, pasa esto. Entonces, a mí esto me ayuda porque yo digo, igual tampoco me tengo que sorprender yo de que a veces también nos dividamos un poco entre nosotros. O de que nos desmoralicemos. O de que incluso no reconozcamos tanto a Jesucristo. A ver, evidentemente, aquí hay una figura que emerge ya desde el primer momento, que es la Virgen María, ¿no? Si uno ve la Virgen María, y ninguno cree lo de la Virgen María, pero la Virgen María cree que, ¿no?, en la palabra de Dios y la cumple, y se fía de ella. Y la Virgen María dice que sí, que vamos bien. No lo entiendo mucho, pero que Jesucristo lo ha dicho, tal. La Virgen María, por eso es siempre la roca de la Iglesia. Parecía 0 point, no, 0 point no. 1 point tenía. Era Jesucristo, era la Virgen María. Por eso la Virgen María es la fe de la Iglesia, que siempre está intacta, y por eso la Virgen María es siempre la garante un poco también de la doctrina, de tal, ¿no? Un baluarte de la Iglesia, ¿no? Entonces la Virgen María, y a mí me impresiona la escena esta de la pasión de Mel Gibson, donde aparece Pedro yendo a donde su madre, ante María, y le dice, maestro. ¿Pues te imaginas tú la Virgen María? ¿Qué dice la Virgen María? O sea, podría decir, como tú desgraciado, te has puesto en primero, y tú la has negado, yo que no lo conocías. No parece, no sé, desde el Evangelio, pero no parece que la Virgen María se escandalizó, se paralizó. Luego, pues mira, toma por saco, voy a llevarme a mi hijo y ya está. No, sino que la Virgen María ahí aguantó y tal. Por eso yo en esto, la reflexión que yo me hago es, yo digo, mira, yo prefiero ser, en el papel que me toque, yo prefiero el de la Virgen María. Bueno, si no María Magdalena, más que, y si no Juan, bueno, si no Pedro, antes que Judas, no sé, quiero decir que, pero quiero decir con esto que, lo que me sale a mí, no sé si está bien decir, y me voy a escandalizar yo de esto. ¿Me voy a paralizar yo por esto? No debería. La Virgen María no se paralizó. Ojalá, yo le digo, Señor, que lo más posible pareció a la Virgen María. Bueno, pues esto es lo que... entonces, perseverar en el que no sorprenderse. Bien, esto es una cosa, son algunas cosas que dice Jesús. Luego sabemos que en el Nuevo Testamento hay algunos otros textos que hablan un poco también del futuro de la Iglesia. Cosas que se ha revelado Dios, por ejemplo, a Pablo o a San Juan, ¿no? El Apocalipsis, y estos son los 2 textos que tenemos ahí. Entonces, en la hoja que tenéis ahí, ¿no? ¿Tenéis una hoja? Segunda de Tesalonicenses, ¿no? Tenéis ahí, toma, Antonio. Vale, yo lo tengo en otro modo, aquí copiado. Bueno, Tesalonicenses 2, ¿no? Dice, por lo que respecta a la venida de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente vuestro ánimo, ni os alarméis. Bueno, esta primera cosa nos consuela, ¿no? Porque los tesalonicenses estaban un poco nerviosos. Dice, que no les engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía, o sea, porque estaba alguno pensando que ya venía la parusía, ¿no? Porque sabéis que Pablo vivía en esta tensión también, ¿no? De que llegaba, y él pensaba que incluso él iba a estar igual presente en la vuelta del Señor, ¿no? Algunos hemos llevado en los aires, tal, bueno, o sea que él tenía esta
que a mí me parece, por si no lo digo después, que es providencial, que le pase esto a uno y dice, ese Pablo, si se creía que iba a llegar, estaba mal despistado. Pues no estaba despistado, porque Jesucristo dice, velad, porque no sabéis el momento. Entonces, San Pablo vive en esta tensión. Y esto lo ha permitido Dios para que vivamos como Él. Luego hablaremos un poco de esto, ¿no? O sea, a mí me parece providencial. Es una cosa buena esta. Pero San Pablo, sin embargo, dice algunas cosas, dice, sin embargo, aunque les ha dicho esto a los tesalonicenses, ha hablado de ello, aunque en las cartas de los tesalonicenses dice cosas que ya os lo dije, no sabemos qué es lo que había dicho antes. Pero bueno, entonces dice, pero que nadie os engañe, dice, estáis angustiados con esto, y sobre todo algunos, sabéis que se dedicaban a no trabajar, los tesalonicenses. Se ve que lo había predicado con tanta convicción que decía, bueno, yo tengo trabajo. No va por ahí los tiros. Bueno, entonces dice, primero, tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario, que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios, porque el ministerio de impiedad ya está actuando. Tan solo con que se ha quitado del medio el que ahora le retiene, esto se debe decir en griego, catejón o no sé, catejón o catejón, no sé ciego. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Bueno, un texto fuerte, ¿no? Fuerte. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 20, ¿vale? Lo tenemos después. Será Satanás soltado de la prisión, de su prisión. Os habéis dado cuenta, ¿no? Que habla de que en un momento está retenido, pero en un momento dice, venga, te dejo un poco de dice que salgas. Dice, y saldrá a seducir a las naciones de los cuatro extremos de la tierra. Le salto algunas cosas. Y a reunirlos para la guerra, numerosos como la arena del mar. Subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo y los devoró. Y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Bueno, si lo pensamos, bueno, hay bastante unanimidad entre las dos cosas, ¿no? Bueno, la primera cosa, bueno, es que se va hacia la parusía. Es una cosa que a todos nos gusta. Así que, ¿cuál es el futuro de la Iglesia? La parusía. La victoria de Jesucristo del mal. ¿Es una buena noticia? Buenísima. ¿Hay una mejor? No. ¿Hay una mejor? ¿Hay alguna cosa mejor que el cielo? A ver. No va a ser al cielo. No sé, es con mucho lo mejor de San Pablo. Yo estoy deseando. Me hace falta que me quede aquí un poco, pues me quedo. Pero estar con Cristo, ¿no? Todo lo pido con tal de... Bueno, entonces dice, yo digo, cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Y por si no lo digo después por las correcciones que me han hecho, dice, los cielos nuevos y tierra nueva no significa que sea como que lo que hemos vivido aquí no sirve de nada. Es renovado, todo recapitulado en Cristo, ¿no? Por ejemplo, a mí aunque es verdad que en otro eón, en otro mundo distinto, ¿no? Donde se da la justicia y la verdad. Pero digo esto un poco porque hablo un poco con el que, a petición mía, me criticaba. Claro, esto es un poco como el cuerpo resucitado de Cristo, ¿no? O sea, Jesucristo era un cuerpo resucitado, ¿no? Era distinto que el anterior. Pues come pescado, pero es distinto, él atraviesa las paredes. Ahí es donde empieza la escatología, que tenemos que explicar cómo es eso. No es que no lo hayamos inventado, sino que va Jesucristo y aparece así. La verdad que entonces empezar a pensar en la resurrección de la carne, en todas estas cosas, ¿no? Que nosotros queremos. Pero entonces, yo digo que a mí me gusta, por ejemplo, lo de las llagas, ¿no? Las llagas se mantienen, pero se han convertido en llagas gloriosas. Es como si tú le muestras a tu hijo y dices, mira, esta es de la batalla de Sebastopol, hice por ti. ¿Entiendes? No, esto, o sea, lo que hemos vivido no se pierde, es transformado y recapitulado. Es que el que me criticaba decía un poco de que parece como evento total, y hay lo de aquí, que bueno, espero ir corrigiéndome un poco. Bueno, pero dice, pasando por algunas fases, ¿no? Bueno, primera fase en que parece que el diablo está retenido, ¿no? Pero llegará un momento en que no está retenido.
Y entonces vendrá dice, la apostasía. Entonces lo de la apostasía, una primera apostasía, en principio, ¿quién apostata? Alguien que ha tenido fe, ¿no? Normalmente. Alguien que, por lo menos, que es consciente de lo que rechaza, ¿no? No es que uno que no ha conocido a Dios, sino que conoce. Esto es un misterio que es difícil de... dice, estamos anunciando el Evangelio y ahora resulta que apostatamos. Es un poco lo que vivimos todos, ¿no? Tantas cosas que teníamos que no tenemos. Aquí hay muchos textos donde hablan, por ejemplo, salieron, dice la primera carta de San Juan, salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido los nuestros, habrían permanecido con nosotros, pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Bueno, eso es un poco de los nuestros, o sea que, y esto lo constatamos todos un poco, Juan Pablo II hablaba un poco de la apostasía de Europa, por lo menos, ¿no? Lo hablaba en estos términos porque lo estaba viviendo de esta manera, o sea, yo creo que apoyándose en tal, ¿no? En Tesalonicense, ¿no? Bien, entonces, ese es un hecho que podemos pensar que explica algunas de las cosas que están pasando. Entonces, aquí hay una frase de Luzón que a mí me hace gracia, que dice, pero Jesucristo pregunta a nadie, dice, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Y dice Luzón, mi opinión es que no, por eso va a venir. Yo cuando lo escuché me quedé un poco así, no lo había escuchado de nadie y no se lo he oído a nadie más contra lo, pero esto lo dijo, que vamos a traer, Bueno, bien, entonces, otra dimensión es el anticristo, ¿no? El anticristo. Es decir, y sobre todo el anticristo, dice, por ejemplo, el 20 al 23 dice, dice Jesucristo, muchos escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Una frase que es casi como para animar, ¿no? ¿Pero qué dice? Pues Jesucristo, ¿qué lo dice? ¿Para animar o para que no nos sorprenda estar preparados, ¿no? Porque ya nosotros también sabemos que cuando el mal crece, uno dice, si no puedes con el enemigo, únete a él, lo que te sale, ¿no? Si te enfría la caridad. Esto nos puede pasar a todos, pero no se da atento, porque Jesucristo lo dice por eso, dice, entregará a la muerte hermano a hermano y padre a padre, se levantará hijos tal, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Dice, entonces algunos dicen, mirad el Cristo, está aquí o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Porque, dice la carta de los Efesios, porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los principados, contra los potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que está en las alturas. Y dice el Apocalipsis, y fue arrojado el gran dragón, es la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Con Jesucristo se fue con un palmo de narices, porque cayó en la trompa ahí. Pero con ahí está la batalla. Luego, entonces, esto del anticristo habla, ¿no?, de falsos cristos, del engaño, de la iniquidad del pseudocristo. Esto, ¿no os parece que esto se da hoy? Porque, por ejemplo, ha habido un paso en que ha habido un momento de cierta indiferencia, pero es que hoy en día las cosas están un poco tornando, me parece a mí. En el sentido de que, por ejemplo, aparecen unas religiones de sustitución. Aparecen, por ejemplo, en todo esto del wokismo y tal, hay un elemento un poco religioso. O sea, se convierte, me acuerdo una actriz que dijo, por ejemplo, dice, no, yo es que soy vegana, tengo mi conciencia. No solo y yo dije, bueno, entonces quiero decir que pretende una moral, una religión y tal, porque las cosas van hacia esto del anticristo, alguien que se pone en lugar de Dios, una nueva religión, y esto va así. Por ejemplo, esto me lo contaba un amigo, ¿no? Decía que, por ejemplo,
cuando sabéis, ¿no?, que los satanistas creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y por eso, Claro. efectivamente, pero eso significa que creen. Luego, creyendo que tiene poder y que existe, y que tal, dicen que no. Esto es nuevo un poco, no sé si me explico, ¿no? O sea, quiero decir que hay, a mí, yo por ejemplo, cuando Jesucristo dice esto, dice, o conmigo o contra mí, el que no está conmigo desparrama. Yo al principio digo, es decir, mi primer pensamiento digo, un poco radical, ¿no? Hay otras divisiones en el mundo, los del Barça y los del Madrid, los de derecha y los de izquierda, tal, no sé. No. No es de derecha, izquierda, Madrid o Barcelona. O conmigo o contra mí. Y me parece que esto la historia lo va poniendo en evidencia. Porque la palabra Apocalipsis significa revelación. Es decir, de lo que estaba debajo va saliendo. Manifestación de lo que hay. Yo creo que la cosa se va un poco manifestando, ¿no? De esta manera, ¿no? O Barrabás o Jesús. Llega a la vida de Jesús y dice, muy bien. Bar-Abás, ¿sabéis que Barrabás significa el hijo del padre? En hebreo. Bar es hijo. Abba, padre. O sea, ¿entre el hijo del padre este o el hijo del padre este? Porque el demonio siempre, ya sabéis, que es un ángel de luz, ¿no? ¿En qué sentido? Que quiere emular. Siempre te seduce, siempre te hace... es como si fuera Dios, es un Dios alternativo. Es una mala copia, siempre lo hace mal. Por eso, interesante esto, ¿no? De que lo del 666, una de las explicaciones es que, sabéis que el 7 es el número perfecto, ¿no? Luego el 666 se ve casi bien, pero no es el 7. ¿Se entiende? Ahora que quiere llegar, pero no es el 7. Pero este va a ser, hará milagros, hará signos y tal, donde la gente le seguirá, este es. No, o sea, el cielo. ¿Quién no le da este de aquí? El paraíso no lo va a dar este. Estamos a punto de conseguirlo. Luego hablaremos de los países, de los paraísos, ¿no? Pero, bien. Entonces, lo que me parece muy interesante de esto es que dice, el que lo retiene, os habéis dado cuenta que lo dice, ¿no? Dice, cuando el que lo retiene, ¿quién es el que lo retiene? Sobre esto creo que han circulado bastante esto de ríos de tinta sobre qué es el que lo retiene. Algunos dicen que es el imperio, que tal. Pero el catecismo dice una cosa muy buena, dice, mira, los instrumentos que haga, da igual, el que lo retiene es Dios. El que lo retiene. Esto a mí me parece que también es una buenísima noticia, porque significa que Dios maneja los tiempos y maneja el mal, por si se maneja, obviamente es lo que dicen propiamente, es decir, que no está fuera de su control. Incluso cuando habla, a mí me gusta que cuando habla de la cizaña, de la parábola de la cizaña, oye, que vamos a cortar, cuidado, no sea que te cargues también el trigo. Ha sido un enemigo, no te preocupes que no he sido yo. Pero, déjalo que es cantar. Entiendo un poco como diciendo, no se le escapa. Esto a mí me parece muy interesante en la vida de Jesús. En la vida de Jesús, por ejemplo, dice que el demonio lo ataca en el siguiente tal, dice, y se fue hasta el momento oportuno. Cuando iban a coger a Jesucristo, y ya lo hablaré varias veces, saldrá, dice, lo fueron a coger, pero no lo cogieron porque no era un momento oportuno. Y cuando Judas va a coger a Jesús, vio que era el momento oportuno para cogerlo. Es decir, el demonio tiene su oportunidad. Tiene su chance, dirían nuestros hermanos latinos. Su chance, su oportunidad. ¿Qué haces tú? A ver, esta es la hora del poder de las tinieblas. ¡Lúcete! Esto tiene una lógica también, ¿no? Porque a mí me gusta en el sentido de que aquí hay una ley antimonopolio, ¿no? No hay que tomar todos Coca-Cola, se puede tomar Pepsi. Aunque no es dicen los que Coca-Coleros que no es lo mismo. Pero si tienes que hay una opción aquí, te elige. ¿Qué quieres? ¿A Cristo o a Barrabás? Elige. Es decir, hay esta libertad del hombre, ¿no? Que tiene, ¿no? O sea que, quiero decir con esto, que tiene su momento. Hay un relato muy chulo que cuando Jesucristo cura a los demonios a los endemoniados de Gerasa, los demonios que están, le dicen, oye, ¿has venido a acabar con nosotros antes de tiempo? Esta frase es muy buena, antes de tiempo.
tiene las de perder. Tiene las de perder. Le queda poco tiempo. ¿Sabe que le queda poco tiempo? Y dice la nota de la Biblia de Jerusalén, dice que los demonios tienen un tiempo para hacer sus fechorías. Pero es desacada. Es una cosa que a mí me consuela mucho también. De que como el mal está controlado también por Dios. En la hora del poder de la Señor, lúcete, que le voy a dar por pelo. Como esto es como el faraón, ¿no? Sus carros, su caballería, tal cual, que se luzca el faraón, que saque con toda la tropa, la CIA y lo que quiera, y la KGB. A esos les dimos pa'l pelo. Y los vimos hundido ahí, en el lago, en el río, ¿no? Bueno, entonces, esto pasa también, bueno, un relato muy, muy interesante sobre esto es cuando Job, ¿sabéis, no? Va Job, le dices, y dice, mira este Job que majo es, que tal, sí. ¿Sabéis que es el fiscal, no? Es el... hermano. No, que no dice, a ver, el acusador de nuestros hermanos, lo dice San Juan, ¿no? El acusador de nuestros hermanos que los acusa día y noche. Y de Jesucristo. Bueno, te dejo que permitas algunas cosas en su vida, pero a él no lo tocas. Es decir, pero tiene que pedir permiso, ¿eh? Fue a pedir permiso. Y Dios se lo concedió. Otro episodio muy interesante de esto, ¿os acordáis cuando Pedro, no? Pedro, le dice Jesucristo a Pedro, Pedro, que Satanás ha solicitado que se escribados como el trigo. Y yo he pedido por ti, para que tu fe no decaiga, que cuando caigas te levantes y confirma la fe de tus hermanos. Has pedido permiso. Y se lo han dado, ¿eh? Esto también a vosotros os consuela o os desconsuela lo que estoy diciendo. Yo espero que os consuele. O sea que yo sé que tiene su chance, por así decir, ¿no? Pero, entonces, yo veo que en esto, en lo de los momentos, pues, Dios lo retiene. Eso es un poco como, yo digo que Dios es un buen padre y pedagogo. Tú a tus hijos no les pones, llegará un momento en que tendrán que enfrentarse a la vida misma. Y al mal, ¿sí o no? Y por eso les vas avisando, ¿sí o no? Y cuando van a meter los dedos en el enchufe, la verdad sí. Ten cuidado que un día puedes meterlo en el enchufe y tal cual. Y lo vas educando. Pero hay un momento en que tiene que enfrentarse un poco también a la vida, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, de alguna forma Dios siempre tiene esta pedagogía, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Israel, al principio, Abraham era politeísta. Y luego dice, no. Y empieza a creer que hay un Dios que es mayor que los otros. Pero los otros también están, ¿eh? Pero luego se dice que no, que solo hay uno. ¿Entendés lo que dice? Que al principio aparece incluso Dios como un Dios, incluso guerrero, ¿no? Ya ves, ¿no? Sebaot. Es decir, y que le da para el pelo a Faraón. Pero hay un momento en que el pueblo de Israel va dando cuenta que el problema no son los egipcios. Que el problema de la esclavitud lo llevan ellos dentro. Ese es el enemigo que está aquí dentro. Y contra eso hay que combatir. Pasa lo mismo en la misión de Jesucristo. Jesucristo empieza, por ejemplo, con los milagros, ¿no? Y claro, cuando muere Lázaro, le dicen, hombre, le diste vida al fuego y a esto lo dejaron morir. No lo entiendo, joder. Yo tampoco lo entendería. Jesucristo, ¿qué queréis? No, sí, la resurrección del último día sí, pero nosotros queremos una prorrogita. Y va a Jesucristo y se la concede. Pero para él no pide eso. No le pide a Dios una prorrogita. Quiere un milagro de campeonato. ¿Como cuál? La vida eterna, no una prorrogita. Sabéis que al poco tiempo, después de la resurrección de Lázaro, decidieron la muerte de Jesús y de Lázaro. No por eso, en serio. No digo si fue, pero así que poco le da el poder a Lázaro. ¿Qué hace con esto? Que también Dios en esto empieza hablando. Nos da el pan, y nos da, todos los días nos da el pan, la creación. Nos da el maná, para empezar a darnos cuenta que el pan lo tenemos por él, pero después dice el pan de vida. Porque mucho tal, el pan que peleáis toda la vida, para ganar el pan y al final os morís. Dice Jesucristo, ¿no? Con el pan de vida, dice. El pan que dieron nuestros padres y murieron. Yo voy a dar un pan que tiene que dar la vida eterna. Pero no tengo hambre. Claro, somos así. Porque, pero Dios
pareciera que en esta pedagogía, ¿no?, nos va un poco preparando para la batalla. ¿Está Dios en cada uno de los momentos? Cuando cura al ciego, claro que sí. Cuando cura a Lázaro, sí. Cuando está en la cruz y va a resucitar él, sí. Pero hay una graduación en esto, ¿no? O sea, hay una batalla. Bueno, y entonces estoy diciendo que estos dos textos de Tesalonicenses y de Apocalipsis vemos esta graduación que llega como final a la parusia. La parusia significa que el mal es derrotado completamente a imagen de la resurrección de Cristo, porque tú no ves la vida de Cristo y ¿entendéis a los de Maús? Entonces esperábamos que iba a estar, que me voy para mi pueblo y que no sepan que está con este. Y va, y en ese momento resucita Cristo y cambia todo. Claro, nosotros también estamos preparados para la parusia. ¿Cómo estamos preparados? Estamos preparados con la noticia de la resurrección y estamos preparados con la resurrección que vivimos todos los días. ¿O no? ¿O no habéis visto vosotros resurrecciones en vuestra vida? Todos los días. Si yo hoy vengo aquí, vengo también un poco muerto. Le voy a decir, me meto la pata y tal cual, venga, tira para adelante. El jueves le llamé a Antonio para decir que se suspendió la charla. ¿Cierto o no? Así que, quiero decir que estamos siempre en esta muerte, ¿no? Y en esta resurrección. Porque todo el mundo dice, la fe es creer lo que no has visto, sí, pero a partir de lo que has visto, a partir de la creación, y de lo que ya he visto que Dios me ama, voy descubriendo cosas mayores. A partir de la Navidad que celebramos ahora, voy hacia la Pascua, ¿no? Bueno, interesante esto, A mí me gustó un comentario bíblico que hacía el padre Nelson, que decía que cuando Jesucristo cambia, sabéis que en el Evangelio de San Marcos hay un momento donde cambia desde la conversión de Pedro, hay un cambio. Y dice, mire, ahora sabéis que soy el Hijo de Dios, ¿no? Ahora voy a contar qué le pasa al Hijo de Dios. Tiene que morir. Incluso cambia también su plan. Porque vamos a Jerusalén. Y dice, si nos los estábamos comiendo con patatas, ¿qué te estoy yendo a Jerusalén? Entonces así que cuando van a Jerusalén van para Samaria. Y están allí los Boanerges, ¿Quiere que le mandemos que le parta un rayo a estos samaritanos que no nos han acogido? No habéis entendido nada, Dios. No habéis entendido nada. No, rechazo porque vamos a Jerusalén. Si supiera que voy a Jerusalén, me van a aceptar. Porque yo he decidido que voy a morir no solo por estos que estoy llenando las plazas, sino por todo. ¿Y cómo voy a morir? Dando la vida por todos. Hay un cambio ahí interesante en la misión de Jesús. Es un cambio, por eso digo lo del tiempo oportuno. A veces es importante ver en qué momento estamos, ¿sí o no? En nuestra vida es muy importante. ¿Qué significa esto? Este momento en mi vida, ¿qué quiere decir? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es esto que me está pasando? Una cosa que es bueno para todos, ¿no? Bien. Entonces la hora no solo está escrita, la hora de Jesús y la de la Iglesia, sino que es necesaria y es victoriosa. Está escrita, lo dice para que creáis. Y es necesaria. Sabéis que Jesucristo en un momento determinado dice, llega el príncipe de este mundo, en mí no tiene ningún poder, pero ha de saber el mundo que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Es lo que le sale, no tiene ninguna ganas. O sea, no es que Jesucristo, a Dios le encanta hacer las cosas así, ¿no? Pero si he llegado para esta hora, ¿no? Para esto he venido. Es decir, Dios que ha aceptado la libertad del hombre y los riesgos que esto supone, ha decidido cargar con esto. Y lo tenía pensado desde antes. Es una cosa muy bonita que dicen los rabinos, que Dios, antes del camino de ida, había pensado el camino de vuelta. Había preparado la conversión antes de la creación. Había preparado a Cristo antes de la creación. Es decir, ¿se entiende esto, no? Es decir, que Dios había previsto ya el remedio. Bueno, le voy a dejar a mi hijo, pero voy a ponerle aquí un telefonillo ahí por si acaso.
Tienes que volver a casa, ¿no? No sé dónde volver. Bueno, entonces, pero tiene su sentido y además es necesario. ¿En qué sentido? Jesucristo dice, era necesario, y te lo digo yo. Sabes que los discípulos de Maús le dicen a Jesucristo como si Jesucristo no se había enterado, ¿no? Y Jesucristo, escuchándose ahí. Pero digo que me lo cuenta el tío. ¿No? Te digo yo que lo he pasado que ha sido necesario pasar por ahí. Que te diga eso Jesucristo y dice, pero ¿por qué es necesario? No solo porque te han obligado y tú no querías verlas cargado, sino dice, a mí incluso para mí ha sido bueno. Porque a mí me gusta que dice la carta a los Hebreos, dice que Jesucristo hay otras traducciones, pero una es aprendió sufriendo a obedecer. Como que el amor de Jesucristo fue creciendo. Si se puede decir así, supongo que los teólogos me corregirían, pero con razón. Pero, y dice, y se ha convertido así, con esta energía atómica que él creó en la pasión, que fue creyendo, se ha convertido en causa de redención para todo el mundo. O sea, él fabricó una bomba atómica, Jesucristo. Como nos pasa a nosotros. O sea, ¿no? Cuando os juntáis vosotros con los nietos, ¿no? ¿No? Y vais recordando la historia, y dices tú, ¿no? Tu mujer, y dices tú, ¿qué momentos hemos pasado, ¿Qué momentos hemos pasado, ¿Ha sido bueno o no ha sido bueno? ¿No ha crecido nuestro amor? Con esto, con cada cruz, con cada resurrección, con cada... No ha sido así, ¿no? Que dice Vaquita, ¿no? Dice, me doy cuenta que le bendigo a Dios por los que me esclavizaron. O cuando Van Tuan está celebrando en la cárcel, ¿sabéis, no? Con este poco de pan que ha conseguido tal, y con lo que ha pedido a su familia, que le den una medicina, y la medicina es el vino, y celebra con un poco de, ¿no? El pan aquí y tal, y dice, nunca he tenido unas celebraciones, unas eucaristías tan íntimas y tan profundas como las que viven en el camastro de la prisión. ¿Es exactamente la liturgia, entendéis? Basilical. Pues no. ¿Qué hace con esto? ¿Entendéis lo que dice con esto? Que hay en esto una necesidad, y no lo olvidemos, victoriosa. La hora es victoriosa para Jesucristo. Dice, ahora va a ser glorificado el Hijo del Hombre. Ahora, cuando yo sea levantado, voy a traer a todos hacia mí. Porque a mí me gusta mucho que dice Jesucristo esto. Cuando a Jesucristo no lo hacen ni Pedro caso. Nadie puede venir a mí si el Padre no la trae. Eso a mí me ayuda mucho en éxitos apostólicos. Si el Padre no la trae, pero también cuando el Padre me levante, atraeré a todos hacia mí. Curiosamente, mirarán lo que ha traspasado, ¿no es verdad? Vosotros sabéis que cuando Jesucristo muere en la cruz, lo ven morir, y el centurión dice, joder, ¿sí era hijo de Dios? Y la gente vuelve golpeándose el pecho. ¿Sí o no? Y uno dice, va golpeándose el pecho. Esto que se golpea mucho el pecho. Bueno, pues no sé. Dice Jesucristo que le gustaba del publicano, que se golpeaba el pecho y que el otro no se golpeaba el pecho. Bueno, ¿me entendéis un poco lo que quiero decir, no? Entonces, nosotros creemos que no solo la final, la muerte no es el final, la muerte no es el final, sino que el final es la resurrección. No solo eso, sino que no es el final, es el fin. Significa que todo lo que ocurre está con vistas a eso. Cuando dice Jesucristo, tiene que ocurrir, dice, terremoto, no sé qué, tal cual, dice, pero eso no es el fin. Eso tiene que ocurrir, es un medio para el fin, que es otro. Es un medio. En el medio, dice un salmo, esto debe sufrir. Dice, si lo dicen por algo, verá. No, yo no lo he dicho, lo he dicho, que es más santo día. Bueno, entonces aquí, llegado a este punto y quizá podemos parar, quería decir pues aquí tres stops. Lo primero, José Ro, ¿estás queriendo hablar del fin del mundo? ¿Y cuándo va a ser? No. ¿Por qué no hablo del fin del mundo? ¿Estás diciendo que va a llegar el fin del mundo ya? ¿Por qué no puedo decir esto? Primero, porque Jesucristo lo ha prohibido. ¿No? O sea que a mí todo el que cuenta que si va a llegar ya y tal cual, me parece que está incumpliendo lo que dice Jesucristo. Y hay algunos que lo hacen, en la Iglesia Católica lo hacen. Y por eso
En fin, me parece que hacen mal. Yo recuerdo un taxista en Madrid que había estado en una iglesia protestante y tal, y dice, oye, estoy desorientado porque nuestro pastor nos decía que iba a ir al fin del mundo no sé cuándo y tal, estaba el pobrecillo sufriendo y yo le conté un poco esas cosas. Y digo, me alegra que me haga esa pregunta. Bueno, entonces, además Jesús dice, no lo sé ni yo, solo el Padre lo sabe. Además, es inconveniente saberlo. A mí me llama la atención cuando dice Juan Bautista a los fariseos, dice, ¿qué? ¿Se habéis venido a huir de la ira inminente? O sea, que ahora que ven que tal, os ponéis todos a hacer de buenos, ¿no? O cuando os acordáis de aquel que no da repartir que se va, que no hace el trabajo a sus horas, sino que se dedica a pegar a los siervos y todo ese emborracharse y tal, y dice, este irá a parar a la suerte de los hipócritas. ¿Por qué dices de los hipócritas? O sea que tú, si vengo yo, si te portas bien, ¿no? Y si no, está bien que no se sepa la hora. Porque además velar significa no dormir. Una pregunta, que el demonio siempre nos propone dormir. Huir. Siempre. A los apóstoles echarse a dormir antes de acompañar a Jesucristo. Pero a mí nos propone, las diversiones son siempre de huir. ¿No? Entonces, velar. Yo me acuerdo de un amigo mío que se madrugaba para estudiar, un compañero, dijo, ¿cómo tienes capacidad? Es que si no me levanto es que no tengo ganas de vivir especial. Bueno, me ayudó, me dijo, ¿entendéis lo que quiere decir? Porque el tiempo presente también tiene su sentido, porque viene el Señor en cada acontecimiento, por eso velamos, ¿no? Así que te pasa toda la vida que viene y luego no viene, ¿qué pasa? No estás velando, no estás disfrutando del momento, no ha venido Jesucristo en tu camino. Bueno, por eso he dicho antes que esto de que Pablo esperara la parusía en su tiempo es una gracia. También en cómo acaba el Apocalipsis, ¿no? Y la esposa dice, pens, ¿no? Maránata. Siempre te está esperando. Bueno, primera cosa, entonces no hablar de esto. Segundo, pero vamos hacia allá, ¿eh? O sea, yo digo, ¿esta va a ser la definitiva? No lo sé. Yo tengo que creer que esta no es la definitiva. Voy a luchar, tenemos que luchar como para que nos comemos todo como... Pero en una de estas es la definitiva. Había uno que decía que resumía un profesor de Apocalipsis, que resumía el Apocalipsis diciendo, las cosas están mal, se van a poner peor y luego llegará Cristo. Uy, muchas gracias, tus ánimos, sí. Muy bien. Bueno, esto a mí me recuerda, vamos hacia allí. ¿Esto es malo o es bueno? Ay, no es que no es que era bueno, pero que era bueno. Por lo tanto, esto a mí me recuerda a mí una cosa que me llama la atención un poco en la vida de Jesús. Sabéis que a Jesucristo, por lo menos yo he jugado 4 veces, en que Jesucristo lo van a coger, dice, la primera de su pueblo, ¿no? Le iban a despeñar por ahí a Jesucristo en medio de... Va. En el templo, va. Iban a coger los fariseos, porque no había llegado su hora. Pero llega un momento en que llega su hora. Yo cuando leo esto digo, uno podría decir, sí, te libraré de mucho, pero de la última no te vas, tío. Y parece que es una visión un poco negativa, ¿verdad? Uno podría leerlo así. Sí, te librarás de muchas, pero al final caes, macho. ¿Y qué dice Jesucristo? Dice, es que la última es la mejor salvada de la historia. ¿No? ¿O no es la mejor salvada la resurrección? Venid a tocarme, ¡yuhu! Venid aquí al cielo, a ver, ¿te con este? Bueno, ya me entendéis lo que quiero decir con esto, ¿no? Dice que nosotros, vamos hacia allí. No hay que llegar suera, vamos hacia allí. Bueno, estoy queriendo decir, ahora lo comentaré luego otra vez, ¿verdad? Pero ¿sabéis qué? En el Apocalipsis y tal, de las cosas es que hay cosas que son tipos de la última, de la definitiva. Cuando uno dice, ¿es Hitler el anticristo? No parece, pero que se asemeja. ¿Se entiende? Napoleón, había muchos, porque hay tipos. Antíoco Epífanes, tal, son tipos. Hay situaciones parecidas, porque en cada generación de alguna manera todos vivimos con esto. ¿Vale?
Pero habrá una que será definitiva, eso sí, no sabemos que hay un alfa y un omega. Nosotros no somos cíclicos, es que no ha habido creación y que es una revolución esto frente a los griegos y tal, que tienen la historia cíclica del eterno retorno. Bien, entonces, y después el tercer stop, no somos derrotistas sino esperanzados, ¿no? Nosotros creemos que el final, lo hemos escuchado, el fin del mal, del demonio, de la injusticia, de tal. No, a mí me gusta esta frase que dice Jesucristo. No voy a poder hablar del juicio que pensaba, pero no he decidido no hablar del juicio. Pero es verdad que sabemos que dice Jesucristo, no saldrás de ellas que no es para el último céntimo. Es decir, que si tú me has hecho una injusticia a mí, eso no va a quedar. O sea, el grito que desde Caín está, no, desde Abel está llegando, Dios va a hacer justicia. Esto es un consuelo para mí. O sea, yo digo, me acuerdo de un compañero mío que decía, yo creo en la justicia de Dios. Era un africano que había sufrido un montón, decía, yo creo en la justicia de Dios porque la que hacen los hombres, bueno, que también no se puede desesperar, porque se puede caer en el error de tomar la justicia por su mano y hacen nuevas injusticias. Porque todas las injusticias lo hemos hecho en nombre de la justicia. Pero este hecho, nosotros queremos la justicia en la verdad, que no hay nada oculto que no llegue a saberse, ¿no? Y que, como hemos visto aquí en estos pasajes, el demonio y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea que yo espero entonces que esta sea una buena noticia. Nosotros queremos unas buenas aventuranzas, que las aventuras son buenas, que nuestro escritor, ¿verdad?, es un escritor divertido, que no dice, no empieza la historia ahí, el primer capítulo, y vivirán felices y que me lo perdices. Muy bien, qué divertido, ¿no? Sino que está en juego de libertad, que es mucho más, ¿no? Pero es buena aventuranza, ¿no? Los perseguidos talcos, ¿no? Porque ellos serán saciados. Eso se acaba en esta historia el final feliz, ¿no? Bueno, me voy a parar aquí porque creo que sí dosificamos un poco.